vamos a ver qué Dios tiene que decir a nosotros, porque la verdad yo estoy todavía tratando de organizarme aquí, pero yo sé que Dios tiene un mensaje muy especial para hoy. Antes que empiezo, le voy a pedir algo. ¿Está bien si me quito mi suéter? Porque está bien caliente aquí arriba, no sé. Sí, ¿Está bien? Siento como los pastores que siempre piden perdón. ¿Me puedo quitar mi saco? Mi saco. Yo también. Casi por hacerme compañía, hermano. Muy bien, ¿cómo está la iglesia de Dios hoy? Bendecidos, aleluya. Amén. Amén, gracias. Tratar de ver cómo se dice esto. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia del Señor Jesucristo que va a venir pronto. Amén, me gusta esa respuesta, pero en general, cuando te preguntan a qué iglesia va, tú dices Adventista. ¿Pero realmente creemos en eso? Si realmente creemos que somos adventistas, yo estaba pensando que si realmente creemos que somos adventistas, entonces nosotros debemos, yo creo, vivir más cerca de ese verdad. Y pues vamos a ver que cómo podemos estar viviendo más como en ese tiempo. Y hoy vamos a estar estudiando ese tema, empezando con la historia de Samuel. Ahora vamos a ponernos un poco en contexto, ¿verdad? Porque estamos siguiendo esta serie de cuando el Espíritu de Dios fluye, estamos viendo cómo el Espíritu de Dios está trabajando sobre sus profetas, sobre los jueces, durante toda la historia de la Biblia, y hasta ahora llegamos a la historia de Ruth, ¿verdad? Y jueces. En el tiempo de los jueces vimos que la iglesia de Dios fue, la gente de Dios fueron por muchas altas y bajas. Había altas cuando un profeta o un juez vino, pero bajas cuando se olvidaron, y al final ya estaba todo muy, muy, muy mal, ¿verdad? Porque la gente en ese tiempo de los jueces estaban haciendo todo lo que le gustaron más en sus propios ojos, ¿verdad? Es el último versículo de Jueces. No había rey, no había líder, y entonces todos hacían lo que ellos pensaban era mejor. Y hicieron tantas malas cosas que hasta se parecían como la ciudad de Sodoma y Gomorra en algunas veces. Pero también vimos en la historia de Ruth que todavía había esperanza, porque habían familias y gente que todavía seguían a Jesús o a Dios con todo su corazón. Entonces, en ese tiempo de conflicto, ¿verdad?, entre gente que estaban muy lejos de Dios y gente que estaba tratando de ser cerca, vemos la historia de Samuel. Y esta historia lo leímos mucho tiempo, ¿verdad? Cuando estabas bebecitos o niños, siempre le dices, la historia de Samuel, mira el niño que estaba sirviendo en el templo y Dios le habló a él, y siempre lo pensamos así, como una linda historia, pero yo creo que también hay lecciones para nosotros como adventistas, como la iglesia de los últimos días. Y entonces, pues, vamos a abrir en 1 de Samuel, capítulo 1, y vamos a, nomás rápidamente, ver cómo empezó la historia de Samuel y el ambiente donde él estaba creciendo. Déjame cambiar mi Biblia, hacer en español. Ok, entonces, había un hombre en Ramataim de Zofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcán, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. Esta mañana cuando yo estaba leyendo eso, le dijo el hijo de Tofu, y eso eso es más correcto. Pero este hombre, él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Sil. Y los dos hijos de Eli, Ofna y Fineas, eran sacerdotes del Señor ahí. Entonces, en ese tiempo cuando
en ese tiempo de mucho pecado, todavía había gente como Elcana. Había gente como Elcana que todavía cada año hacían sus sacrificios y hacían lo mejor que ellos podían hacer. Y porque ellos estaban tan consagrados a Dios, Dios todavía podía usarlos hasta en ese tiempo cuando había muchos problemas. Y en ese tiempo no solo había muchos problemas con la gente que no estaban con Dios en el mundo, como decimos, ¿verdad? No solo había problemas en el mundo, pero también había problemas en la iglesia. Porque si vamos aquí, dice que en ese tiempo los hijos de Eli, Ofni y Fineas eran sacerdotes del Señor. Entonces ellos eran, Eli y Ofni y Fineas eran como los más altos en la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos eran los sacerdotes. Pero ellos eran buenos ejemplos para la gente de Dios. No, ellos no tenían bien muchos problemas. Déjame solo mover un poco al capítulo 2 para a ver cómo eran los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor. Wow, qué triste era pensar que los líderes de la iglesia no conocían al Señor. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducían en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente, deben quemar primero la grosura y después tomar todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la das ahora, y si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Entonces aquí vemos un ejemplo de los siervos de Dios, o los sacerdotes en ese tiempo robando, ¿verdad? De la iglesia. Estaban robando básicamente los diezmos de la iglesia. Y eso era algo bien horrible. Los sacerdotes sí podían tomar de los diezmos, porque así Dios diseñó que los sacerdotes levitas podían sostenerse, ¿verdad? Que ellos podían tener una porción para ellos para vivir. Pero el problema es que ellos no siguieron los reglamentos que la grosura debe ser quemada primero y que todo lo mejor en general, ¿verdad?, será dado a Dios primero como ofrenda. Pero ellos no querían esperar, ellos querían todo para ellos. Y es un poco interesante, pero que ahí también vemos un poco de nutrición, porque ellos siempre le gustaban la carne que tenía más grosura, más fats, ¿verdad? Grasa. Más grasa. Ellos les gustaban la carne con más grasa y lo querían todo, ¿cómo se dice? Asado en vez de hervido. Y luego más tarde yo creo que podemos ver en uno de los versículos que dicen que ellos eran, o que Elí por lo menos estaba muy pesado, y yo creo que eso no era muy bueno para su salud. Pero eso nos ha lado. Pero vemos que la iglesia en ese tiempo era muy descompuso, no sé, está quebrado, ¿verdad? Porque la iglesia estaba robando de la gente que vino a adorar. Y Elí, que se supone que es el administrativo, él estaba en cargo de todo eso, porque esos eran sus hijos, ¿verdad? Él no hizo nada, casi nada para pararlos. Porque vemos, si vamos a 1 Samuel 2:22, vemos que lo que hizo Elí. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Wow.
Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Y el niño, eso es de Samuel. Pero es hasta el versículo 25 vemos que hicieron hasta más cosas malas en acostándose con las mujeres ahí en el templo. Y no sé si tú eres como un padre, como un oficial, alguien en cargo, oye eso de sus hijos, ¿crees que eso es un tiempo para una seria conversación? Sí, pero al mismo vez yo creo que a este nivel ya es tiempo para, ok, ya vete, ¿verdad? Porque imagínate si eres un jefe de no sé, una oficina o algo, si tus empleados ya están robando robando a la gente que viene a tu tienda o haciendo todas esas cosas, ya es tiempo que, sabes que vete, ya tú no estás listo para este trabajo, ¿verdad? Pero Elí todo lo que hizo es hablar con ellos seriamente, pero él no había acción ahí, ¿verdad? Y eso era bien triste. Pero, y vemos, no voy a leerlo, pero vemos que él tenía muchos warnings, ¿cómo se dice? Advertencias, ¿verdad? Porque había hombres de Dios que vino, había mucha gente que vino, hablaron con él y dijeron, mira, tus hijos están haciendo mal, si siguen haciendo así, vamos a cortar tu línea de ser siervos de Dios. Pero nunca había una acción ahí. Y en ese tiempo bien triste, podemos imaginar que la gente no iban a querer a servir a Dios o a venir a la iglesia con ese tratamiento que estaban haciendo, ¿verdad? Pero todavía había gente que estaban muy fieles a Dios, como Elcana y su familia, que todavía seguían yendo cada año a llevar sus sacrificios, aunque probablemente sabían lo malo que estaba pasando ahí. Y en eso yo creo que hay un poco de una lección para nosotros, porque muchas veces la iglesia adventista, como la administración o los juntas o todo eso, a veces hacen cosas que no nos gustan, a veces hacen cosas que no estamos de acuerdo con ellos, pero la verdad es que no es trabajo de nosotros preocuparnos por eso. El trabajo de nosotros es hacer lo que Dios nos pide que haga. Y entonces por eso siempre hay que quedar eso en mente. A veces hay tiempo a hablar con la administración, con la iglesia y decir lo que necesitamos decir, pero hay otras veces cuando simplemente hay que obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere, no hace lo que está haciendo la iglesia. Y vamos a ver esos dos ejemplos en la historia de Samuel. El primero era con el ejemplo de Ana, porque Ana era la esposa de Elcana y ella es también muy fiel a Dios, y cada vez que iban al templo ella fue y oraba, pero bien fuerte por su situación, ¿verdad? Y aquí en 1 Samuel 1, versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino.
Mira, si yo entro a una iglesia y el pastor me dice a mí cuando estoy orando, mira, estás emborrachada, deja de aquí, quítate tu vino. Yo creo que yo nunca entraré a esa iglesia otra vez, ¿verdad? Muchas veces sí tenemos una reacción a lo que la gente en la iglesia nos dice, pero Ana seguía enfocándose en Dios, porque ella no respondió con enojo, ella respondió y dijo, no, Señor mío, con respeto, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Entonces ella siguió respetuosamente ahí, y luego y la mujer se puso en camino y comió y ya no estaba triste su semblante. Entonces ella nomás se estuvo contento porque oró a Dios y sabía que su oración fue escuchada por Dios. Y sabemos que cuando regresó, Dios le contestó su oración y luego tenía a su hijo Samuel. Y ahí vemos en el versículo 20, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que presente delante del Señor y que quede ahí para siempre. Entonces ella no se olvidó de su promesa a Dios, que el año pasado cuando oró en el templo, dijo que iba a presentar su hijo como siervo para Dios. Y ella estaba muy fija en su promesa. Entonces, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron al niño a él. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Que mucha fe tenía Ana, ¿verdad? En todavía entregar su hijo al Señor, hace cuando sabía que la iglesia en ese tiempo estaba corrupta, estaba haciendo cosas malas, hasta el mismo sacerdote le abusaba porque pensaba que era, ¿cómo se dice? Borracho, embriagado. Pero todavía seguía con su promesa a entregar su hijo al servicio del Señor. Y muchas veces yo creo que, no sé si yo tenía esa paciencia a entregar a mi hijo que estaba orando por años a una iglesia que estaba haciendo toda esa cosa. Pero como mencioné antes, no es nuestro trabajo estar preocupándose por la iglesia, porque Dios mismo va a juzgar la iglesia si necesita juzgamiento, ¿verdad? Entonces nuestro rol es siempre a seguir a Dios, pero también nuestro rol es hablar cuando Dios nos dice para cambiar la iglesia para lo mejor, ¿verdad? Y eso vemos en el ministerio de Samuel mismo. Para eso vamos a seguir a 1 Samuel 2, pues ahí vimos el ejemplo de Elí y sus hijos y como ellos eran, y que ellos pecaron bien mucho, pero vemos un contraste con Samuel.
Samuel, siendo un niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se le traía cuando había con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y su mujer, decía que el Señor te dé hijos de esa mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Entonces vemos hasta cuando era bien pequeña que tenía que su mamá hacerle una túnica especial, ella empezaba ministrando. Hasta los niños pequeños pueden ministrar al Señor, qué lindo, ¿verdad? Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Luego, otra vez el parte que leímos cuando Eli trataba de hablar con sus hijos, pero no había acción. Pero vemos en el versículo 26, y contrasta otra vez, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Eso nos recuerda mucho al versículo de Jesús, ¿verdad? Jesús también estaba muy débil. Jesús también estaba, así crecía, ¿verdad? En la iglesia. En la iglesia en ese tiempo también había muchos problemas, ¿verdad? Habían los fariseos, habían los saduceos, habían toda esta mezcla de cosas que estaban poniendo gran cosas que ¿cómo se dice? Burdens. Cargas, están poniendo cargas a la iglesia que ellos no tuvieron que cargar, pero todavía Jesús crecía en ese ambiente y todavía puede crecer en la gracia de Dios. Y cuando creció Samuel y también Jesús, crecieron y cambiaron la iglesia. Podemos saber eso cuando Samuel escuchó el voz de Dios, y eso pasa en 1 Samuel 3. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Recuerda eso para más tarde. Y aconteció un día, estado Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor habló a Samuel y respondió: aquí estoy. Entonces corrió Elí a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, o en otras versiones que no conocía el voz del Señor, porque ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él, Dios, te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escuche. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escuche. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retener ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni ofrenda. Entonces vemos que Dios no estaba
ignorante de lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Él sabía todas las cosas que está pasando y le estaba dando tiempo a Elí y sus hijos a ver si arrepentían, pero finalmente llegaron a ese punto que Dios dijo, mira, ya no hay tiempo jamás. Y Samuel se acostó en la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contra la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me lo ocultes. Así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se le contó todo sin ocultarle a nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y toda Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces vemos ahí que Samuel básicamente le arrepintió a Elí, ¿verdad? Porque le contó lo que Dios le dijo, ese mensaje que Dios le dijo durante la noche. Entonces arrepintió la iglesia en ese tiempo y luego él hizo la diferencia, ¿verdad? Porque él empezó a profetizar y la iglesia o la gente de Dios en ese tiempo notaron que a través de Samuel dice que el Señor se volvió a aparecer en Silo. Silo en ese tiempo era el lugar donde toda la gente fueron a adorar a Dios, pero sintieron como Dios no estaba ahí por el mal trabajo de los sacerdotes en ese tiempo. Pero en el trabajo de Samuel, un niño humilde, un joven humilde que obedeció a Dios, vieron a Dios regresar a ese lugar santo, ¿verdad? Entonces, cuando estaba leyendo esa historia me hizo pensar muchas cosas. Y una de las cosas es que cuando estaba el llamado de Samuel, ¿verdad? En esa noche, esa historia que contamos muchas veces a los niños, me recuerda también al versículo en Isaías 6:8, donde Dios hace un llamado a Isaías en ese tiempo. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Es muy similar al llamado de Samuel, ¿verdad? Y yo creo que también es muy similar al llamado que Dios nos está haciendo a nosotros en los últimos días. Porque si piensas en ese tiempo de transición de los jueces a los reyes, yo creo que vemos un paralelo muy similar al tiempo, no solo cuando Jesús vino a esta tierra, pero también el ejemplo es un paralelo al tiempo donde estamos ahora, donde estamos esperando una vez más para que Jesús venga a esta tierra. Porque pensamos, en ese tiempo de los jueces todavía no había el rey y todo estaba malo en ese mundo, pero luego vino Samuel y él profetizó que ya iba a venir un rey, o no profetizó, pero él apuntó al nuevo rey, ¿verdad? Primero había un rey un poco falso, ¿verdad? Porque el Saúl, porque él no seguía a Dios, pero luego vino el rey David, que llevó a la tierra de Israel a su, Golden Age, ese tiempo de oro, cuando todo estaba bien y lindo. El más bello, precioso tiempo de Israel era el tiempo durante el reino de David y Salomón, ¿verdad? Entonces vemos una transición, había un profeta y desde el profeta llegó el rey que salvó a la gente de Israel. Cuando vino Jesús la primera vez también había un muy similar paralelo, ¿verdad? Vemos que Dios mandó un profeta, Juan el Bautista, y él habló a la gente de
ese tiempo, porque también había, como mencionamos, muchas cosas malas pasando en el mundo con el Imperio Romano, y también había muchas cosas malas en la iglesia con los saduceos y los fariseos. Pero Dios mandó su profeta allí para decir que, mira, ya viene el rey. Y el rey Jesús vino la primera vez para hablar con la gente, para decirle que el reino de Dios está aquí. Y Él murió para nuestros pecados para que nosotros podamos entrar a ese reino. Y finalmente hoy estamos en un tiempo estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Sabemos eso por la profecía. Ya pasaron el reino romano, ya pasaron si recordamos los profetas, las profecías, había Babilonia, Medio Persia, Grecia, y los romanos. Y finalmente estamos en los pies del tiempo, ¿verdad? Cuando todo el mundo está todo mezclado en cosas fuertes y otras no muy fuertes. Entonces sabemos que estamos ahí el punto del final. Y sabemos que Dios mandó una profeta, a la Elena de White, porque la iglesia en ese tiempo estaba confundida, estaba en muchas partes y no estaban poniendo atención que ahora era el tiempo del fin. Entonces Dios levantó a la hermana de White y la otra gente en ese tiempo para reconocer que el sábado era el tiempo de adorar a Dios, y también que Dios ya iba a venir muy muy pronto, ¿verdad? Entonces la misión de Elena White y la iglesia en ese tiempo era decirle al mundo, mira, el rey ya viene para el final tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos pensar que estamos viviendo en esos tiempos, ¿verdad? En ese exacto tiempo. Entonces hay mucho. Podemos estar quedándonos enfocados en lo malo, ¿verdad? Podemos estar enfocados en las cosas que están pasando en el mundo, en la iglesia, y pensar que no hay esperanza. Pero sí hay esperanza porque Dios está llamándonos a ser esa esperanza para el mundo, ¿verdad? A veces nos quedamos esperando, mira, todo está malo, ¿quién va a venir a ayudarnos, verdad? Pero la verdad es que Dios está llamando a cada uno de nosotros a hacer esa diferencia. Dios está llamando a nosotros, porque ves que Dios esperaba hasta que Samuel escuchaba su llamado para cambiar la iglesia y hacer una diferencia en esa tierra de Israel. Y no le importaba que Samuel era un niño, no le importaba que Samuel era solo un sirviente humilde, ¿verdad? Porque puedes ver en ese tiempo el trabajo de Samuel solo era para hacer los quehaceres de ese tiempo. Entonces él prendía las lámparas, él abría las puertas, él no tenía como un talento por sí, ¿verdad? Él solo era ahí sirviendo en lo que él podía hacer. Pero Dios lo podía usar, y lo podía usar porque él estaba listo a escuchar el llamado de Dios, ¿verdad? Entonces es como leíamos en 1 de Timoteo 4, 12 a 14. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en las lecturas de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Eso es 1 de Timoteo 4, 12 a 14. Muchas veces leemos el versículo 12 cuando queremos que los jóvenes se animen y vamos a hacer cosas, que nadie menosprecie tu juventud. Pero también hay más información ahí cuando lo leí. Mira, ese contexto está muy importante también. Sí, es la verdad que la juventud debe estar al frente, y eso es muy importante en la iglesia. Nosotros nunca debemos despreciar a los niños y los jóvenes, ¿verdad? Porque sabemos de parte de la Escritura que ellos tienen un rol muy importante a hacer. Pero también me gusta lo más que dice aquí. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahí estaba hablando Pablo a Timoteo, diciendo que él iba a llegar pronto.
Pero también yo creo que podemos ver que entre tanto estamos esperando a que Jesús venga. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Debemos estar leyendo la Biblia, realmente aprendiendo lo que Dios quiere decir para nosotros y no solo quedándonos con todo eso dentro. Mira, yo estoy muy rico, yo sé toda la verdad dentro de mí. Hay que exhortar y enseñar a la gente, ¿verdad? Porque si no, pues no hace nada, ¿verdad? Y exactamente como estamos hablando hoy en la escuela sabática, ¿verdad? No descuides el don espiritual que está en ti. Mira, todos nosotros tenemos un don. No sabemos qué es, a lo mejor no sabes qué es, pero hay que ver, ¿verdad? ¿Qué es el don que Dios nos ha dado? Porque es importante no descuidarlo, ¿verdad? Es importante trabajar con lo que sea que tenemos, ¿verdad? Para Samuel era un joven, un niño, no sé qué edad era cuando eso pasó, pero él usaba lo que tenía. Él era un simple siervo, él abría las puertas, encendía las lámparas, pero lo hizo con todo su corazón para el Señor y estaba listo para seguir todo lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, si tu don es abrir las puertas, está bien, sigue tu don y no descuides ese don. Pero yo creo que también podemos ver esto en el grande contexto de la iglesia adventista, ¿verdad? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué don fue dado a la iglesia adventista? Por medio de la profecía. Por medio de la profecía de Elena de White, ¿qué don fue dado a nuestra iglesia? ¿Cómo se llama? Cuando Cristo entró en el lugar santísimo, el juicio investigado. Sí, entonces de parte de la profecía de Ellen White aprendimos mucho más luz de la Biblia, ¿verdad? Aprendimos que Jesús está entrando Al lugar más santísimo. Lugar más santísimo en el cielo. Entonces ya casi es tiempo que Dios venga, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas también. Estamos leyendo muchos libros de Ellen White y estamos aprendiendo muchas cosas que ella nos dio a la iglesia por su don de profecía, ¿verdad? Todas las cosas de salud que 100 años después la ciencia está finalmente capturando lo que Ellen White dijo en los 1800 algo. Y tenemos el don de saber cómo va a ser en los últimos días, ¿verdad? Toda esa información y luz que nos ha dado a la iglesia adventista por medio de la profecía de Ellen White. ¿Crees que la iglesia está descuidando ese don? A veces siento como eso es verdad, porque como estábamos leyendo, porque la verdad yo era una de esas personas, era que yo crecí como, sí, Elena de White, la profeta, sí, eso siempre lo aprendí en la escuela sabática y bla, 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 está todo bien, pero yo nunca he leído un libro de Elena de White completa más que El Camino de Cristo, es lo único que lo leí por completo. Y cuando empezamos, Gio y yo, leyendo ahora los consejos de salud, y leyendo de cómo va a ser en los últimos días y todo eso, estaba viendo, mira, wow, qué mucha información tenemos aquí, ¿por qué no oía de esto antes? ¿Por qué no estamos usando esa información, verdad? Y la verdad es que tenemos un gran don ahí que tenemos a compartir con el mundo. Pero yo creo que también hay que tener cuidado no ir mucho al otro lado. Hay unos adventistas que piensan que Ellen White es el todo, ¿verdad? Todos los sermones son cosas de Ellen White y casi lo usa más que la Biblia. Yo creo que eso también es un grave error, ¿verdad? Porque Ellen White fue un especial profeta para ¿cómo se dice?, a despertar la iglesia en ese tiempo. Pero cuando leemos la Biblia vemos que ella no debe ser el último profeta, ella no debe ser la única profeta, debo decir. Como dice en Joel capítulo 2, 28-29, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones,
y aún los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Eso sueña como una profeta a ti? Eso es en plural. Eso es a toda carne, a mucha gente, a jóvenes, a ancianos, a mujeres, a hombres, a siervos y siervas. Va a haber mucho más profecía. Y yo quiero decir algo muy, no sé, parece que suena muy raro, pero yo creo que es verdad. Yo creo que todos nosotros debemos ser profetas en estos tiempos. Y la verdad, todos somos profetas porque sabemos el futuro. ¿Sabías que nosotros sabíamos el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Lo que Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. A lo mejor no voy a ser, no sé si va a haber sol o no mañana, pero yo sé que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y entonces, si sabemos esa parte del futuro y lo explicamos a otra gente, nosotros estamos siendo los profetas que Dios está llamando en esos días, ¿verdad? Porque eso es lo más importante que la gente tiene que saber, ¿verdad? No tenemos que saber quién va a ser el segundo presidente, no tenemos que saber cómo va a ser el sol mañana o el otro día. Tenemos que saber dónde vamos a estar por eternidad, ¿verdad? Y sabemos que el límite para hacer esa decisión está llegando más y más pronto, ¿verdad? Esta profecía de Joel, si lo ves más en contexto, en Joel capítulo 2, vamos a ver que está hablando del tiempo inmediatamente antes que Jesús viene para la próxima vez. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vamos a ver en los versículos que está inmediatamente después de Joel 2, 28 y 29. Dice, ok, derramaré mi espíritu en esos días, a los siervos y las siervas, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, ese tiempo de toda la gente profetizando era inmediatamente antes del gran día del Señor. Podemos ver un paralelo a eso en Mateo 24, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 24, porque vimos ahí las señas en el sol y la luna, y toda la Biblia está sincronizado, ¿verdad? Entonces vemos más contexto de qué es ese día en Mateo 24. Todo el capítulo 24 es muy bello y me gustaría leerlo todo, pero vamos a ver unos textos claves aquí. Dice, pero en versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y vieran el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo aprendí en unos como campañas adventistas que habían unas cosas que pasaron con la luna y las estrellas en ese tiempo, en los 1800, antes de Elena de White, en ese tiempo. Y mucha gente dice que eso son comprensión de esa profecía. Yo estoy como medio de acuerdo. Yo creo que a lo mejor eso era algo que ayudó a despertar la iglesia, que la iglesia adventista se nacía en esos días, ¿verdad? Pero es muy claro aquí que esos tres seños de el sol, la luna y las estrellas eran señales que se vieron por todo el mundo directamente antes que Jesús venga en las nubes, ¿verdad? Entonces, nomás que para ponerlo como en contexto, en esos tiempos, inmediatamente antes de que Jesús venga, vamos a ver todas sus profecías viendo, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía no ha pasado ese tiempo cuando todos los profetas han venido. Y yo creo que la verdad ese tiempo ya está frente de nosotros, que estamos ahí muy cerca de ese tiempo. A lo mejor yo creo que hay unos adventistas que
piensan, mira, ha sido como 100 años, es Ellen White, no sabemos cuándo Jesús venga, ¿verdad? Entonces nos ponemos como un poco confortables y nos quedamos felices nomás yendo a la iglesia un sábado, haciendo nuestra escuela sabática y todo como siendo siempre los días antes, ¿verdad? Pero la verdad es que lo más que veo los señas y lo más que veo lo que está pasando en el mundo, yo la verdad creo que ya muy pronto va a haber este tiempo cuando todos nosotros debemos trabajar como profetas para el Señor, ¿verdad? Porque si lees antes en Mateo 24, casi todos los señales ya han pasado, ¿verdad? Mira, ya tengo que leerlo, la verdad, perdóname, pero vamos a leerla. Mateo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y engañarán en muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo eso suceda, porque todavía no es el fin. Entonces, uno de los señales más tempranos, podemos decir, es guerras o cosas de guerras, porque Dios dice que eso va a pasar, pero todavía no va a ser el fin, ¿verdad? ¿Cuándo era el más grande guerra de este mundo? Que este mundo ha visto. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es la primera vez que el entero planeta estaba en guerra, ¿verdad? En toda la historia del mundo. Habían guerras antes en diferentes partes del mundo, grandes guerras, habían emperadores como Alexander de Grecia y todo eso, ¿verdad? Pero la primera vez que en todo el planeta, desde Japón hasta Germania, estaban en guerra, era en ese tiempo, en los 1950, 40, 50, ese tiempo, ¿verdad? Y entonces vemos que eso, la verdad, ya pasó, guerras por todo el mundo, ya están pasando, pero Dios dice todavía no es el fin. Entonces, ¿qué más hay? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares había hambre y terremotos. Hemos sido muchos ejemplos de eso en esos tiempos también. Pero todo eso es solo el comienzo de dolores. Entonces, todo eso es comienzo. ¿Qué está más cerca al evento? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mucha gente está esperando para que, voy a esperar hasta que todo se ve muy malo, voy a esperar hasta que va a haber guerra mundial número 3 o un gran dote terremoto, y luego ya voy a ser más dedicada al Señor, voy a empezar a predicar para el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Pero lo que estoy viendo aquí es que muy posiblemente esas cosas ya han pasado. Las guerras, la Gran Guerra Mundial ya pasó, los terremotos, los hambres, todo eso ya ha pasado. Lo que va a pasar directamente antes de Jesús viendo va a ser persecución y el predica del evangelio a todas partes del mundo, ¿verdad? Esas son las cosas que van a pasar directamente antes de Jesús venga. Porque de verdad todos esos señales del sol, los grandes señales del sol y eso va a pasar después, y vemos que aquí las cosas como terremotos y guerras, yo creo que ya han pasado. Tenemos que tener cuidado, no pensar que el mundo va a cambiar bien mucho antes que Jesús venga. Porque ¿qué dice en versículo 38 y 39? Vamos a ir para allá rapidito. En 38 y 39 del mismo capítulo de Mateo 24, dice, pues así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se le llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces todo el mundo se va a ver normal en ese tiempo hasta que Jesús viene. Por eso hay todos esos versículos que dice que Jesús va a venir como un Ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, ¿verdad? Porque no, la verdad es todos se va a ver normal, todo el mundo se va a ver como se ve ahora. Pero la gente que están oyendo al Señor, oyendo a su llamado, van a saber que ya muy pronto va a ser el fin del mundo. También se ve un paralelo a eso en Lucas 17:29. Si vemos Lucas 17, versículo 29, es muy similar al capítulo 24 de Mateo. Y dice, empezamos en el 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, porque también dice, voy a usar ese 26, pero tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y Jesús aquí sigue con otro paralelo. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, ¿cómo eran los tiempos de Noé y el tiempo de Sodoma? Prosperidad, riqueza y casamiento y, como dice el mundo, pasándola bien y fun. Todo sería bien y normal para la gente en el mundo, ¿verdad? Pero había un mensaje muy potente. Había un mensaje potente porque sí. Dios en los dos tiempos seleccionó a gente, o en el caso de Sodoma mandó ángeles, ¿verdad? Para dar mensaje, mira, ahora es el fin, hay que salir. Pero para la gente que no estaban escuchando al llamado, que ellos pensaban que todo estaba normal. Entonces el mundo, en general, antes que Jesús venga, también se va a ver normal. Pero la gente que sabe el llamado de Dios, nosotros debemos estar llamando a los demás para que vean que la verdad en todo no es normal. También ahí podemos ver más como señas, ¿verdad? En el tiempo de Lot, en tiempo de Sodoma, había mucha iniquidad, muchas cosas que estaban contra lo que Dios mandó en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que en ese tiempo vemos eso también muy, muy fuerte, ¿verdad? Una cosa que pasó en Sodoma y también en los tiempos de los jueces, antes que Samuel vino, ¿verdad? Era que la gente empezaron a practicar, pues la verdad, la palabra viene de eso, ¿verdad? Sodomía. Estaban practicando homosexualidad, iniquidad, todas esas cosas malas, y dice que el amor de muchos se enfriarán, por eso viene esa iniquidad, ¿verdad? Y la verdad yo creo que no hay otro tiempo en la historia que más refleja eso que hoy, ¿verdad? Porque la verdad yo creo que es un poco de un mal costumbre de mí, pero me gusta escuchar mucho noticias, qué está pasando en política, y la verdad no hay amor ahí, ¿verdad? Toda la gente está todo peleando uno contra el otro y ya mucho odio. Antes habían como diferencias en opiniones, pero pensar, pues está bien, tenemos diferentes opiniones, pero todavía puedo ser tu amigo. Pero estamos llegando a ese punto cuando hay gente que si no le gusta lo que está haciendo alguien, ya ni quieren hablar con ellos, ya ni quieren que existe, ¿verdad? Hay gente así. Y también la homosexualidad y cosas, aborción, todas esas iniquidades están siendo muy, muy aceptados, y no solo aceptados, pero quieren que todo el mundo lo acepte también, ¿verdad? Yo creo que escuché, no solo hace como unas 2 semanas, saben que están buscando al demócrata que va a ir contra Trump, ¿verdad? Para la próxima elección, y tenían un evento durante 9 de los demócratas que están tratando de ser presidente, todos vinieron y tenían 4 horas solo hablando de cómo podían soportar la gente en el LGBTQ comunidad, la gente que son lesbianos, gay,
research o todo eso, tenía 4 horas básicamente todos los candidatos para presidente celebrando a la gente que son homosexuales, transgéneros y se que sentaron ahí y hacían promesas, porque esas son sus politicianos, hacen promesas, mira, si yo soy presidente, eso es lo que voy a hacer en los primeros 100 días, voy a hacer esta ley, tal otra cosa, para que la vida sea más bien para ti. Entonces yo creo que ese es no tener que hacer el más grande evento específicamente para ese tópico que jamás ha habido sido, ¿verdad? Solo, yo creo, no sé, no mucho tiempo antes, yo creo que ese tipo de evento yo creo que nunca iba a pasar, ¿verdad? Y la verdad es ya está siendo peligroso. Había uno de esos candidatos por presidente que prometió que él quería quitar. Sabes que la iglesia, para ser separado, el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Porque esos son principios que se fundó los Estados Unidos, que iba a ser separado la iglesia y el gobierno. Por eso decimos que en la profecía los Estados Unidos empezó como una lamb, empezó como un cordero, ¿verdad? Porque la verdad los Estados Unidos se fundó por principios muy, muy buenos, y uno de esos era separación entre la iglesia y el Estado. Y por eso es una regla que las iglesias o los lugares religiosos no sean taxed, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Impuesto. No hay impuestos sobre los lugares religiosos. Pero uno de esos candidatos por presidente está proponiendo que se quitara esa regla de impuestos para todas las iglesias que no soportan a la gente homosexuales. Dicen que él dijo con mucho aplauso que él quería que las iglesias que no están soportando a la homosexualidad, que ellos van a poner impuestos sobre ellos y cosas así. Y por eso esto se puede ver ya aquí en Urbana, las iglesias poniendo banderas de colores, ya comienza de la iglesia. Está cambiando ya sí, las cosas están cambiando bien rápido. Y yo quiero ser muy, muy clara que yo creo que es muy importante no estar demonizando, demonizing, que no hacemos como demonios la gente homosexual, porque la verdad la homosexualidad, la verdad, es solo un pecado como lo demás, ¿verdad? Porque vemos es una señal nada más. Es una señal porque está tan aceptado en ese tiempo, pero la verdad la gente homosexual son pecadores como todos los otros aquí, ¿verdad? Yo creo que se condena el homosexualismo, no al homosexual. No. Yo creo que es muy importante hacer eso porque lo que mucha gente quiere acusarnos es que, porque tú odias a los homosexuales, porque los discriminas o cosas así, pero yo creo, y a veces eso pasa, la verdad. Hay gente que se pone que no quieren oír nada de alguien homosexual y no quieren aceptarlos, pero la verdad es que hay que aceptarlos, la gente homosexual, como aceptamos a todos los otros pecadores. Como aquí, Cristo ¿no? nos acepta a nosotros. Exactamente. Y eso es muy, muy, muy importante para saber, pero podemos ver que como enseñar en el mundo, yo no creo que haya un tiempo cuando la homosexualidad está tan aceptado como es hoy, ¿verdad? Tenemos un hombre homosexual que está buscando presidencia ahora mismo, es el primero. Y no estoy diciendo que no debe estar haciéndolo, pero es otro señal de los tiempos, ¿verdad? Y entonces, con todo eso no quiero estar asustando a nadie, pero estoy tratando de decirnos que Iglesia de Dios, ahora es el tiempo para que nosotros nos levantamos, ¿verdad? No es tiempo para que estamos peleando por cosas pequeñas, ¿verdad? Estaba buscando algo por internet esta mañana, estaba diciendo, ¿qué dice la hermana Elena de White? Y sabes, cuando estás buscando en Google, si pones las primeras palabras, Google te completa lo que piensa que te vas a preguntar por la historia de lo que todo el mundo está buscando, ¿verdad? Y cuando entré ese cosa en Google, ¿qué dice la hermana Elena de White sobre
Y luego los resultados primeros que fueron eran que dice Elena de White sobre los drums, ¿cómo se dice? La batería. Y el segundo, ¿qué dice Elena de White sobre las joyas o la joyería? ¿Cómo está? Entonces, ¿es eso lo que estamos preocupados en este tiempo cuando hay que hablar a todo el mundo, verdad? Sí es importante hacer todo lo mejor que podemos, ¿verdad? Pero el enfoque de la iglesia de los últimos días debe ser en predicar y decir al mundo que Dios viene pronto. Entonces, estoy invitándote hoy a ser como Samuel y responder a ese llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. Amén. Amén.